El tema que vamos a exponer es el seminario de complicaciones quirúrgicas en el embarazo. El grupo está integrado por Augusto Excelmes, Hazel Talavera, Viviana Valdivia, Eduardo Villanueva y José Granda. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a empezar hablando de las cirugías. Las mujeres embarazadas son susceptibles a cualquier trastorno médico y quirúrgico que pueda afectarlas en la edad fértil. Algunos de estos, en especial los que son crónicos, van a preceder al embarazo y seguro pueden también complicar de alguna forma un embarazo normal. Las cirugías, con respecto a las cirugías, el riesgo de un resultado adverso del embarazo no se va a incrementar en la mayoría de las mujeres que se someten a un procedimiento de cirugía sin complicaciones. Sin embargo, con complicaciones los riesgos probablemente puedan aumentar. Por ejemplo, tenemos el caso de la apendicitis perforante con peritonitis fecaloidea. Esta tiene tasas significativas de morbilidad y mortalidad materna y perinatal, incluso si las técnicas quirúrgicas y anestésicas son impecables. Por otra parte, las complicaciones relacionadas con el procedimiento pueden afectar también los resultados de manera desfavorable. Por ejemplo, una mujer que tiene la extirpación sin complicaciones de un apéndice inflamado puede sufrir aspiración de contenidos gástricos durante la intubación o extubación traqueal. Ahora, sobre los riesgos anestésicos y quirúrgicos para las grávidas, hubo un estudio, según Mays y Callen, en el 89, que hablaba de los efectos en los resultados del embarazo de 5.400 procedimientos quirúrgicos no obstétricos que se realizaron más o menos a 720.000 mujeres embarazadas. Aquí, bueno, casi la mitad de estos procedimientos utilizaron anestesia general y comúnmente se incluyó lo que era el óxido nitroso, complementado con otro agente inhalado o medicamentos intravenosos. Estos procedimientos se realizaron en 41% de mujeres en el primer trimestre, 35% en el segundo y 24% en el tercero. En general, el 25% fueron operaciones abdominales y 20% fueron procedimientos ginecológicos o urológicos. Y la laparoscopía fue la operación realizada con mayor frecuencia y la apendicectomía fue el procedimiento más frecuente en el segundo trimestre. Siguiente, por favor. En lo que es morbilidad perinatal, la morbilidad perinatal excesiva asociada con la cirugía no obstétrica va a ser atribuible en muchos casos a las propias enfermedades en lugar de a efectos adversos de la cirugía y anestesia. Es importante también destacar que las incidencias de malformaciones congénitas o de muerte fetal no son diferentes a las de recién nacidos no expuestos. Sin embargo, la incidencia de bajo peso al nacer o un parto prematuro y muerte neonatal en bebés nacidos de mujeres que se habían sometido a cirugías fueron apreciablemente mayores. El incremento de las tasas de mortalidad neonatal se debió también en gran medida a lo que eran partos prematuros. Siguiente, por favor. En la cirugía laparoscópica, la laparoscopía se ha convertido en un procedimiento muy común durante el primer trimestre, utilizado tanto para el diagnóstico y el tratamiento de trastornos quirúrgicos. En el 2017, la Sociedad de Cirujanos Americanos Endoscopistas y Gastrointestinales actualizaron sus recomendaciones sobre el uso de la laparoscopía en mujeres embarazadas. Según podemos apreciar en el cuadro, dicen que la cirugía laparoscópica está indicada en la decisión de las masas anexiales, en la investigación de procesos abdominales agudos, apendicectomías, colecistectomías, nefrectomía, adrenalectomía y esplenectomías. Siguiente, por favor. Los efectos hemodinámicos. La insuflación abdominal para la laparoscopía causa cambios hemodinámicos que los vamos a resumir en este cuadrito. Primero, no se encontraron cambios fisiológicos con presiones de insuflación de 10 milímetros de mercurio, pero con 20 milímetros de mercurio sí hubieron cambios significativos, tanto cardiovasculares como respiratorios, después de 20 minutos. Estos incluyeron lo que era aumento de la frecuencia respiratoria, acidosis respiratoria,
disminución del gasto cardíaco, aumento de la presión capilar pulmonar. En las mujeres, los cambios cardiorrespiratorios por lo general no eran severos si las presiones de insuflación se mantenían menos del 15 milímetros de mercurio. Con la monitorización hemodinámica no invasiva en mujeres en la mitad del embarazo, el índice cardíaco disminuyó el 26% por 5 minutos de insuflación y 21% cuando eran 15 minutos de insuflación. Pero a pesar de esto, la presión arterial media, la resistencia vascular sistémica y la frecuencia cardíaca no cambiaron significativamente. Siguiente, por favor. Ya, ahora en cuanto a la técnica, bueno, la preparación para la laparoscopía va a diferir en lo que es la laparotomía. El lavado intestinal también no es necesario, pero se puede utilizar para mejorar la visualización y también la manipulación al vaciar el intestino grueso. La descompresión nasogástrica o orogástrica reduce el riesgo de punciones del trocar en el estómago y también aspiración. La compresión aortocava se evita también mediante una inclinación lateral izquierda. La colocación de las extremidades inferiores en los estribos tipo bota van a mantener el acceso a la vagina para así poder evaluar para así poder realizar una evaluación ecográfica fetal o el desplazamiento uterino manual. Después del primer trimestre se requieren modificaciones técnicas de la entrada laparoscópica pélvica estándar para así evitar la punción uterina o alguna laceración. Como podemos ver en la imagen del lado izquierdo, se ve la distorsión de otros órganos intraperitoneales, tanto a las 10 semanas, a las 20 semanas y a las 36 semanas de gestación. Muchos recomiendan técnicas de entrada abierta para así poder evitar perforaciones del útero, de vasos pélvicos y anexos. Se realiza la incisión en el abdomen o por encima del ombligo y la cavidad peritoneal se ingresa bajo la visualización directa, como lo podemos ver en la imagen del lado derecho. La imagen A se ve lo que es una fascia sujetada con 2 pinzas y elevada antes de la incisión. En la imagen B se ven 2 puntos faciales que incorporan el peritoneo y la fascia. Y la imagen C se ven envueltas las 2 suturas faciales alrededor de los portadores de la cánula de Hasson para así anclar en su lugar. En este punto la cánula se conecta al sistema de insuflación y se crea el neumoperitoneo de 12 milímetros de mercurio. La insuflación inicial debe llevarse a cabo lentamente para así permitir una evaluación rápida y la reversión de cualquier efecto fuera del usual relacionado con la presión. También la fuga de gas alrededor de la cánula se va a controlar apretando la piel circundante con una pinza. La inserción de los trócares secundarios en el abdomen se va a realizar de forma más segura bajo una observación laparoscópica directa. Ya en embarazos más avanzados se utiliza una entrada directa a través del puerto del cuadrante superior izquierdo en la línea medio clavicular, 2 centímetros por debajo del margen costal, así logrando evitar el fondo uterino. La única complicación, podría decirse, de esta técnica es la perforación del útero con cualquier trócar o la aguja de Veres. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de los trastornos gastrointestinales. Siguiente, por favor. Un ratito, un ratito. Has puesto aquí en Viviana, ¿no? Viviana Valdivia, ¿no? Sí, doctor, Viviana Valdivia. Exposición Viviana. Bueno, ha hablado de la paroscopía y de la apendicitis, ¿no? Es lo que he visto. No, doctor, más que todo cirugía laparoscópica. Apendicitis va a hablar mi compañera más adelante. Ah, ya. Al inicio un poco de apéndice, claro, ¿no? Cirugía laparoscópica. Ya. Bueno, la laparoscopia es ideal, pues, ¿no? Es ideal hacerlo en nuestro medio cuando hay una emergencia quirúrgica. El único sería el manejo del CO2, ¿no? Porque es lo único que se tiene que insuflar, ¿no? Hacer el neumoperitoneo y que entre el CO2, ¿no? Pero eso a veces causa un poco de hipercapnia.
pero igual, ¿no? Se maneja, el anestesiólogo maneja eso, ¿no? Los valores, y nosotros insuflamos CO2 hasta donde sea necesario, ¿no? En la cavidad peritoneal abdominal. Ideal es hacer la paroscopía, ¿no? Para una apendilap, ¿no? Una apendicitis, un quiste apedículo torcido, más esos dos casos se hacen, ¿no? Un quiste complicado o una apendicitis, ¿no? La laparoscopía. Pero ideal es en el segundo trimestre, ¿no? Y van a ver que la mayoría de complicaciones se van a presentar en el segundo trimestre, ¿no? Y es normal se puede operar, ¿no? Laparoscópicamente. Pero en el tercer trimestre ya el útero es más grande, el feto es más grande, dificulta un poco, ¿no? No es imposible, pero dificulta un poco, ¿no? Por el aumento del tamaño uterino, ¿no? Pero ya el trocar ya no se, el trocar principal ya no se colocaría en el ombligo, ¿no? Sería más alto. Pero ideal esto es en el segundo trimestre, ¿no? Bueno, a ver, sigamos. Bueno, entonces vamos a continuar hablando acerca del reflujo gastroesofágico, ERGE. Va a ser cuando los contenidos estomacales van a regresar al esófago. Entre sus síntomas principales vamos a encontrar el ardor de pecho, la pirosis y la presencia de eructos. Sus causas van a estar relacionadas muchas veces con la obesidad, embarazo. Cuando consumimos bebidas alcohólicas, principalmente vamos a darnos cuenta del reflujo gastroesofágico a la hora de echarnos a dormir. Y cuando consumimos alimentos con alto contenido de grasas, ¿no? Vamos a observar que durante el primer trimestre en las embarazadas es en el 52% de los casos, del 24 al 40% durante el segundo trimestre y únicamente un 9% durante el tercer trimestre. Siguiente, por favor. Vamos a ver en cuanto a su epidemiología, puede ocurrir en cualquier trimestre del embarazo, como mencioné, claro que en el tercer trimestre con menor preponderancia. Son, Van a ser frecuentes en el 45 al 80% de las mujeres grávidas y van a darse principalmente embarazo, en el embarazo de tipo primario. Los síntomas típicamente se presentarán dentro de las 4 a 6 semanas después del último periodo menstrual, con su pico máximo a la semana 9. En el 60% de los casos, vamos a observar que los síntomas se van a disolver en el primer trimestre de la gestación y en el 90% durante la semana 20. Estos síntomas van a desaparecer una vez realizado el parto. Siguiente, por favor. En los factores de riesgo vamos a observar los antecedentes familiares, la obesidad y la mala alimentación durante el embarazo. Ya sabemos que en el embarazo se tiene que tener una dieta muy estricta. Antecedentes de una hernia hiatal, el tabaquismo, la ansiedad y la depresión. Siguiente, por favor. En la clasificación de Los Ángeles por reflujo gastroesofágico vamos a tener 4 grados. En el grado A, como se puede ver en la imagen, vamos a observar una o más lesiones de la mucosa inferiores a 5 milímetros, que no se extienden entre dos extremos superiores de dos pliegues de la mucosa. En el grado B vamos a ver una o más lesiones de la mucosa, que van a ser superiores a 5 milímetros, que no se van a extender entre dos extremos superiores de dos pliegues de la mucosa. La de tipo C vamos a observar una o más lesiones de la mucosa que se continúan entre dos extremos superiores de dos pliegues de la mucosa, pero se van a limitar a menos del 75% de las circunferencias. Y la de grado D vamos a observar una o más lesiones de la mucosa que se van a limitar al menos al 75% de la circunferencia. Siguiente, por favor. Vamos a observar que, al igual que en la población general, la fisiopatología del reflujo gastroesofágico en el embarazo va a ser complejo y multifactorial. El esfínter esofágico inferior se relaja, permitiendo el paso del alimento al estómago, y esto va a provocar que los contenidos estomacales asciendan al esófago y nos va a producir esa sensación, ¿no? Vamos a observar que la presión esofágica baja, disminuye y va a disminuir durante el curso de un embarazo. Va a haber factores hormonales y o mecánicos que van a retrasar el vaciamiento gástrico, y esto va a ser debido al aumento de la producción de estrógenos y progesterona. O sea, va a haber un aumento de la presión gástrica
y una disminución de la motilidad intestinal. Siguiente, por favor. En cuanto a la clínica, vamos a observar pirosis y regurgitación. Se va a dar principalmente cuando la embarazada vaya a dormir y esto va a afectar la calidad del sueño. Vamos a observar disfagia, dolor torácico no cardíaco, odinofagia, náuseas e hipo y la presencia del globo faríngeo. Siguiente. En cuanto a su diagnóstico, vamos a observar que tenemos que ver la presentación clínica, la endoscopía, realizar un monitoreo de presión y oxigenación y sedación. Si se realiza al final del embarazo, también se debería realizar el monitoreo fetal. La endoscopía se debe retrasar hasta después del segundo trimestre y el monitoreo ambulatorio del pH y la manometría esofágica. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, se va a recomendar una espera de 2 a 3 horas entre la ingesta de alimentos y a la hora de acostarse. Tenía que haber modificación en el estilo de vida. El tratamiento farmacológico es necesario solo en mujeres con síntomas moderados a severos, pero se recomienda esperar a las primeras 10 semanas del embarazo para indicarlo. Siguiente, por favor. Vamos a tener el tratamiento sistémico que va a ser con antiácidos, ácido algínico y el sucralfato, que va a tener un rol más relevante en las terapias de supresión del ácido para controlar los síntomas típicos, esporádicos o intermitentes o los síntomas postprandiales. El tratamiento con antagonistas H2 y los agentes que promuevan la motilidad deben de reservarse para las pacientes que no responden a las modificaciones en el estilo de vida, el uso de antiácidos o del sucralfato. Siguiente, por favor. Vamos a ver que los antiácidos van a contener calcio, magnesio y aluminio en dosis terapéuticas. Los protectores de la mucosa, como el sucralfato, no deben ser teratogénicos y de absorción sistémica mínima. Y como antagonista vamos a tener cimetidina y ranitidina. El cisapride, que es la clasificación C, no hay hay una controversia en cuanto a su cuantificación, o sea, no se recomienda su uso. Y de la metoclopramida, que va a ser del tipo B, se da de 10 a 15 miligramos por día. Siguiente. Bueno, doctor, esa sería toda mi parte. Ya, sí, ¿no? Está bien, en la enfermedad de reflujo gastroesofágico, el esfínter esofágico inferior pues está incompetente, ¿no? Y se abre y empieza la regurgitación, ¿no? Y efectivamente, ahí damos un antiácido, sucralfato, damos un procinético, ¿no? Que es la metoclopramida, un procinético, ¿no? Y, y podemos dar eh, un de los inhibidores de H2, ¿no? Ranitidina. Ya en casos severos, inclusive a veces se da omeprazol, ¿no? Pero la triada básico es el sucralfato, que ¿no? Se da un frasco tipo jarabe, ¿no? Que tome una cucharada media hora antes de los alimentos, ¿no? Desayuno, almuerzo y cena. Se da un antiácido, ranitidina, ¿no? Una tableta cada noche, ¿no? De 300 miligramos. Y damos metoclopramida, ¿no? Un procinético. Y si hay náuseas, vómitos, podemos agregar dimitrinato, ¿no? Gravol. Entonces, el sucralfato no típico, dado un antiácido parecido al hiperemesis gravídica, ¿no? Igual damos un antiemético, ¿no? Que es dimitrinato, un procinético, metoclopramida, un antiácido, sucralfato, o inclusive ranitidina o omeprazol, ¿no? Muy bien. Y si la paciente ya viene con una enfermedad por reflujo gastroesofágico, ya de la mano lo manejamos con el gastroenterólogo, ¿no? Muy bien, sigan. Continuando con la exposición, doctor, soy José Granda y voy a hablar acerca de la apendicitis. Eh,
Bueno, la apendicitis va a ser el proceso inflamatorio agudo del apéndice que obedece a múltiples causas y va a afectar a todas las capas del órgano presentando una traducción morfológica macroscópica y microscópica. Se va a presentar Mil disculpas. Continuando con la exposición, se va a presentar el 25% en cirugías obstétricas durante la gestación y un diagnóstico oportuno va a ayudar a evitar lo que es una perforación. Como podemos ver en la imagen, la diferencia en lo que es un apéndice normal y un apéndice inflamado. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a la epidemiología, la frecuencia va a ser de 0.1 a 1.4 de cada 1000 embarazadas. La de las rupturas va a ser una frecuencia de 2 a 3 veces mayor. La morbimortalidad materna fetal va a aumentar debido a la peritonitis. Ahora, esta va a ser la complicación extrauterina más común que afecta a las embarazadas, más en el segundo trimestre. Dos terceras partes de las parastomías van a ser no obstétricas. Es bastante la incidencia que se da en las apendicitis, por lo tanto no es sorprendente que una evaluación para una posible apendicitis sea relativamente común durante el embarazo. Por ejemplo, en el 2015, Teilen y colegas estudiaron a 171 mujeres durante un periodo de 5 años, pero solo se encontró finalmente que 12 mujeres de las 171 tenían apendicitis confirmadas patológicamente. También después de una evaluación clínica por imágenes y la frecuencia de sospecha de apendicitis va a disminuir. Y también cabe enfatizar que el diagnóstico de apendicitis se va a dificultar un poco debido al embarazo. Siguiente, por favor. Ahora, la posición desde el apéndice vamos a tener que van a ser 6: retrocecal, retrocólico, pélvico, subcecal, preilíaca y retroilíaca. Como podemos ver en la imagen, la retrocecal va a ser la más común, que representa un 65%. La postileal va a representar un 1%. La preileal va a representar un 0.4%. La pélvica vendría a ser la segunda más común, con un 31%. La subcecal va a presentarse, mejor dicho, con un 2,3%. Y la paracecal con un 0,4%. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a los cambios anatómicos del apéndice durante el embarazo, bueno, vamos a entender que el primer trimestre va a conservar su posición anatómica normal. Como ya lo dije, lo más común es encontrar dificultades mayores a partir del segundo trimestre. Luego se va a desplazar en sentido craneal lateral. Más o menos a las 24 semanas de gestación se va a movilizar hacia arriba, por encima de la cresta ilíaca derecha, y la punta va a rotar medialmente hacia el útero. Finalmente, al final del embarazo va a rotar y va a estar más próxima a la vesícula biliar que el punto de McBurney. Ahora, también hay que tener en cuenta que en la mayor parte de informes van a indicar un aumento de tasas de morbimortalidad con el avance de la edad gestacional. A medida que el útero está en crecimiento, como ya hemos visto, va a desviar el apéndice más hacia arriba. Y la contención momental de la infección se puede volver cada vez más improbable. Y también es indiscutible que una perforación apendicular es más común durante el embarazo debido también a la misma presión que está siendo ejercida por el embarazo. Siguiente, por favor. En cuanto a su etiología, vamos a tener primero la obstrucción de la luz apendicular, que va a desencadenar una mayor presión intraapendicular. Y vamos a encontrar diferentes causas. Por ejemplo, los fecalitos, una hiperplasia linfoidea, fibras vegetales, también mujeres que se alimentan con semillas de frutas,
Restos de varios gusanos intestinales e incluso tumores podrían ocasionar la obstrucción de la luz apendicular. Luego vamos a tener que haber una destrucción de la mucosa, provocando lo que es una ulceración. Y también va a haber una reducción de irrigación y por lo tanto se va a ver afectado el tejido linfoide apendicular. Siguiente, por favor. En cuanto a la fisiopatología, vamos a encontrar 4 fases: congestiva, supurativa, necrótica y perforada. La obstrucción de la luz intestinal va a provocar un 60% de hiperplasia de folículos linfoides, va a ser provocada, 38% por fecalitos y 5% por cuerpos extraños. Por lo tanto, la luz del apéndice va a ser sustancialmente reducida, lo cual va a favorecer a una proliferación bacteriana y a una mayor secreción de moco, lo cual va a dar lugar a una distensión intraabdominal, lo cual va a causar una sensación de dolor visceral. También acá hay que tener en cuenta que las pacientes embarazadas tienden a sentir esta sensación. Incluso puede confundirse los vómitos y las náuseas del embarazo con lo que podría estar tapando lo que es una enfermedad bastante peligrosa, que es una apendicitis. Por eso es que se le hace el chequeo bastante... Por eso es que se hace un chequeo bastante común a las mujeres para ver el estado del apéndice. Ahora, debido a la distensión intraabdominal, va a haber una mayor presión sobre las paredes, comprometiendo un posterior drenaje linfático y venoso, dando lugar a lo que es la isquemia mucosa, lo cual va a generar, por ende, la apendicitis, o sea, el proceso inflamatorio, y puede progresar a una gangrena o una perforación y luego una peritonitis. La inflamación del peritoneo va a ser encontrado ese lugar de dolor localizado, y la perforación se va a producir más o menos después de 48 horas de iniciados los síntomas, y como ya lo dije, puede acompañarse de peritonitis y también de un shock séptico. Siguiente, por favor. En cuanto a los signos y síntomas, vamos a encontrar que son atípicos y poco notables. Dolor vago en el lado derecho del abdomen. También puede haber dolor rectal o vaginal, que se presenta en un 80%. Como ya lo mencioné, náuseas, vómitos y anorexia. Pero estos también son síntomas del embarazo, por lo cual se puede llegar a confundir. También encontramos que la temperatura y el pulso es normal. 25% de las pacientes que sufrieron de apendicitis durante el embarazo no presentaron fiebre. Y esto va también a depender de la posición del apéndice, si hay infección de vías urinarias. También va a haber dolor del ligamento redondo y signo de Bloomberg, que no es muy confiable en realidad. Siguiente, por favor. En cuanto a los datos del laboratorio, vamos a tener el hemograma, que hay leucocitosis del embarazo. Como pueden ver, los valores normales van desde 6.000 a 17.000 unidades microlitros. Y va a haber desviación izquierda. En cuanto al parcial de orina, va a haber hematuria microscópica la segunda mitad del embarazo y una piuria significativa. También debemos decir que en cuanto a los signos y síntomas, cabe resaltar que también hay un dolor en el cuadrante inferior derecho, que va a ser uno de los más frecuentes, aunque el dolor, debido al posicionamiento del apéndice que se va más hacia arriba, va a desplazarse también hacia arriba. Y para la evaluación inicial es una buena opción la imagen ecográfica abdominal, debido a que con eso podemos aclarar mejor la situación. Siguiente, por favor. En cuanto a los estudios imagenológicos, justo entrando en esto, vamos a tener un valor predictivo positivo y una sensibilidad promedio para el diagnóstico en una ecografía de compresión graduada. En un auxiliar adicional podemos también tener una imagen por resonancia magnética. Y en el caso de que no se disponga de una resonancia magnética, podemos utilizar lo que es la tomografía computarizada. Agrandado
lleno de líquido, con o sin fecalitos, y va a ser mayor a 6 milímetros, como podemos ver en la imagen de la izquierda. Siguiente, por favor. También hay que tener en cuenta que tenemos que hacer diagnósticos diferenciales, por ejemplo, con trastornos gastrointestinales, como una gastroadenitis, obstrucción del intestino delgado, diverticulitis, pancreatitis, adenitis mesentérica y neoplasias. O también en trastornos ginecológicos y obstétricos, como por ejemplo una rotura de quiste lúteo, un embarazo extrauterino, desprendimiento de placenta, un trabajo de parto temprano, un síndrome del ligamento redondo, coriomionitis o un mioma en proceso de degeneración. Siguiente, por favor. Las complicaciones que van a presentar la apendicitis, por ejemplo, es un parto prematuro, que va a ocurrir en un 25% en post-cirugía en el segundo trimestre y 50% en el tercer trimestre. También hay un 25% de posibilidades de que haya perforación. Cuando aparece más de 24 horas, cuando se permanece más de 24 horas, es un mayor riesgo a que ocurra esta. También hay un 30% de posibilidades de que haya muerte fetal, rotura del apéndice, que se da más que nada en el tercer trimestre, debido al estado avanzado del embarazo y también de la apendicitis. Y también puede haber una muerte perinatal como complicación por trabajo de parto prematuro, por una peritonitis o por una sepsis generalizada. Siguiente, por favor. Y por último vamos a tener el tratamiento, que va a ser más que nada una intervención quirúrgica inmediata, una apendicectomía laparoscópica o en todo caso una cirugía abierta. En el caso de que no haya perforación, la cirugía y una dosis profiláctica de antibiótico. Cuando hay perforación, peritonitis o absceso, antibióticos de cuarta generación de amplio espectro, y debemos utilizar un drenaje con drenes transabdominales. Y también quiero mencionar el tratamiento antimicrobiano versus el tratamiento quirúrgico. Debido a los estudios también europeos, algunos han defendido con muchos casos que la apendicitis puede tratarse con éxito solo con antimicrobianos intravenosos. En este momento, bueno, se desalienta un poco la práctica hasta que se hayan realizado los estudios apropiados en las mujeres embarazadas. En un estudio, aproximadamente el 6% de las mujeres embarazadas con apendicitis fueron tratadas médicamente y estaban grávidas. Tenían riesgo considerablemente elevados de un shock séptico, peritonitis, tromboembolismo venoso y en comparación de los casos tratados quirúrgicamente. O sea, en el estudio del tratamiento antimicrobiano versus el tratamiento quirúrgico, hasta el momento es mejor el tratamiento quirúrgico debido a que no hay tantas complicaciones y que hay un mejor riesgo, mejor dicho, que hay un menor riesgo de que la paciente salga dañada y que el bebito también salga mal. Y eso fue todo, doctor, en cuanto a mi exposición de apendicitis. Ya. Sí, pues la apendicitis es la más frecuente que van a ver, ¿no? De todas las complicaciones quirúrgicas, la apéndice es la más frecuente, ¿no? Y sobre todo en el segundo trimestre van a ver cuadros de gestantes que vienen con apendicitis, ¿no? Y es una emergencia quirúrgica. Entonces, tienen que saber, ¿no? Este es el más importante de todo, ¿no? Entonces, a veces es difícil hacer el diagnóstico, ¿no? La paciente, ¿no? Viene una gestante de 15, 20 semanas de gestación y dolor, ¿no? Le duele en el lado derecho, en el cuadrante, parecido, pues, ¿no? Como han hecho en cirugía una apendicitis, ¿no? Dolor en la fosa ilíaca derecha, ¿no? Y si es 20, 25 semanas, el útero está más grande, le duele, pues, inclusive un poco más arriba, ¿no? En el flanco derecho. Entonces, ¿no? O a veces es 12 semanas todavía, ¿no? El dolor es en la fosa ilíaca derecha, ¿no? Y si es más grande, en el flanco derecho, ¿no? Entonces,
Si es un dolor en el punto de McBurney o en el flanco derecho que persiste intenso, ¿no? Porque la apendicitis, el diagnóstico es clínico, ¿no? Es clínico, o sea, como saben, básicamente es clínico, ¿no? O a veces hay cronología de Murphy, ¿no? En algunas, pero vienen con ese dolor en fosa ilíaca derecha o hacia más arriba, ¿no? En el flanco derecho. Entonces, hay que saber diferenciar, ¿no? Si el dolor persiste ahí, hay alta sospecha de apendicitis, pues, ¿no? Y si además se agregan náuseas, vómitos, ayuda en algo, ¿no? Pero hay que saber diferenciar, ¿no? Ahí viene el diagnóstico diferencial, ¿no? Ese dolor en flanco derecho también puede ser, pues, una infección de orina, ¿no? Una infección urinaria, ¿no? Si hay fiebre, puede ser una pielonefritis, ¿no? Tendré que ver si hay puñopercusión lumbar, ¿no? Derecho. O depende, viene súbito un dolor intenso en el flanco derecho, ¿no? Y también puede ser un cólico renal. Entonces, en ese momento tengo que discernir, ¿no? Evaluar bien, ¿no? Si el dolor es súbito, brusco, es más para un cólico renal, ¿no? Y más en flanco derecho. Pero si ya es insidioso desde la mañana hasta el día de hoy, se intensifica el dolor y persiste en flanco derecho, puede ser apendicitis, ¿no? También tendré que hacer diagnóstico también puede ser un quiste, ¿no? Un quiste de ovario en el lado derecho o un quiste del cuerpo lúteo que ha persistido, ¿no? Eso ya más bien podemos descartar fácilmente haciendo una ecografía, ¿no? Bueno, si hay alta sospecha de apendicitis y estás afuera, bueno, hay que referir de todas maneras, ¿no? Si persiste el dolor, ¿no? Exquisito en flor ilíaca derecha, o si es más grande la gestación, se sube hacia arriba, ¿no? El dolor en flanco derecho. O si hay cronología de Murphy, ya te orienta más que todavía, ¿no? Depende, en la mañana empezó el dolor en la boca del estómago, te dice la paciente, ¿no? En epigastria, ¿no? Epigastralgia. Y en la tarde, en la noche ya migró hacia abajo, ¿no? Hacia fosa ilíaca derecha o el flanco derecho, ¿no? Entonces ya te ayuda más en la sospecha clínica, ¿no? Entonces, básicamente es clínico, ¿no? Porque afuera en la posta no vas a tener pues laboratorio, ¿no? Un hemograma ya te orienta, ¿no? Le pides un hemograma y si hay leucocitosis, ¿no? 15.000 aumentado con abastones, te ayuda, pero no. Pero básicamente es clínico, ¿no? Así, ¿no? Y cuando es la interconsulta, si estás en el hospital, se hace pues interconsulta cirujano, ¿no? Para decidir, ¿no? Si es una apendicitis y si es quirúrgico, ¿no? Porque si es apendicitis es quirúrgico. A veces los cirujanos, inclusive hasta ellos a veces dudan, ¿no? Porque siempre en la gestante tienen más temor, ¿no? Operar una gestante, dicen los cirujanos, ¿no? Pero inclusive ellos a veces dudan, ¿no? El dolor en flanco derecho, piden otro hemograma de control, piden temperatura diferencial, ¿no? A veces hay, algunos piden inclusive ecografía, pero la ecografía muy poco ayuda, ¿no? Más es clínico. Entonces, eso hay que, una apendicitis, ¿no? Derivado oportunamente, ¿no? Porque es una emergencia si es que realmente es una apendicitis, ¿no? Muy bien, sigamos, ¿eh? Bien, mi nombre es Jesús Talavera. Vamos a continuar con colecistitis y colelitiasis. Ya. Bien, esta enfermedad va a ser una de las segundas más comunes. Va a depender mucho como factores de riesgo lo que es la edad, el sexo femenino, la obesidad, lo que son los antecedentes familiares y tanto los niveles de progesterona y estrógeno. Como vemos, va a ser uno de los más frecuentes. Bueno, la frecuencia en sí es uno de cada 1.600 embarazos de las gestantes. Y vamos a tener sus dos presentaciones como colecistitis, que va a ser la inflamación de la vesícula, y la colelitiasis debido a la presencia de cálculos en la vesícula. Dicha patología más que todo se va a presentar en el primer trimestre, durante el primer trimestre, debido a que el volumen en ayuno y el volumen residual se va a ver duplicado. Va a aumentar su cantidad, lo cual va a hacer de que la vesícula va a tener un vaciado incompleto. Entonces va a provocar que haya una retención de los cristales de colesterol
y estos provoquen lo que son los cálculos biliares de colesterol. En cuanto a los signos y síntomas, vamos a tener con más frecuencia, en cuanto a la clínica, lo que es el cuadrante superior derecho, va a haber dolor con irradiación a lo que es el omóplato derecho, fiebre, el signo de Murphy positivo, lo que es dolor en el cuadrante superior izquierdo, en el epigastrio. También podemos observar en estas pacientes van a presentar anorexia, vómitos, dispepsia e intolerancia a los alimentos grasos. Y puede haber un leve nivel de ictericia en aquellos síntomas de sepsis cuando ya este viene a ser un signo de gravedad. En cuanto a lo que es laboratorio, no sé. Vamos a tener en cuenta que va a salir lo que es el recuento de leucocitos inmaduros, va a estar aumentado. Lo que son las enzimas de transaminasas, tanto el aspartato como la alanina transaminasa van a estar aumentadas, junto con las fosfatasa alcalina y las bilirrubinas. Al tener esos resultados por laboratorio nos van a confirmar de que estamos frente a un cuadro de cálculo, y a su vez esta se puede asociar cuando encontramos mayor cantidad de lipasa y mayor cantidad de amilasa, una pancreatitis asociada. Después del laboratorio también nos podemos ayudar con lo que es el examen imagenológico, siendo el gol estándar en lo que es la ecografía. En el 95% de las ecografías se va a poder observar lo que es el engrosamiento de la pared de la vesícula biliar, acumulación de líquido alrededor de la vesícula y dilatación del páncreas. En cuanto al diagnóstico diferencial, hay que tener en cuenta otras patologías como lo que son quistes del colédoco, una pancreatitis, incluso un síndrome de Gel, hígado graso, hepatitis viral aguda y la preeclampsia, que la preeclampsia más que todo presenta lo que es proteinuria, un edema no postural, hipertensión y también la elevación de las enzimas del aspartato y la alanina transaminasa. En cuanto a las complicaciones, hay que tener en cuenta las infecciones, más que todo, porque viene a ser una de las mayores complicaciones en un 50 o 85% de los casos. Que las bacterias más frecuentes vienen a ser lo que es la Klebsiella, Escherichia coli y el Streptococcus faecae. Y pueden producir incluso una pérdida fetal del 3 al 20% en una pancreatitis persistente, en una colecistitis, y otras complicaciones que podríamos tener es una retención de cálculos, una colecistitis gangrenosa, lo que son fístulas colecistoentéricas y una colangitis ascendente. En cuanto al tratamiento, el tratamiento en las mujeres gestantes se va a manejar semejante a las mujeres no embarazadas, primero con un tratamiento inicial donde va a consistir en el reposo intestinal, luego lo que es la hidratación intravenosa, la corrección del hidroelectrolítico junto con analgésicos. En el caso de la paciente, en este caso la gestante no mejore dentro de las 12 a 24 horas, se va a proceder a darle antibióticos. Y para hacer las indicaciones quirúrgicas se va a dar siempre y cuando la paciente tenga episodios recurrentes de cólicos biliares, una colecistitis recurrente y pancreatitis con litiasis biliar, y en el segundo o tercer trimestre no va a aumentar lo que es la morbimortalidad. Más que todo, en las indicaciones quirúrgicas se va a preferir intervenciones quirúrgicas, valga la redundancia, y lo que son las endoscópicas, antes de lo que son las conservadoras. Se ha observado que hay un mejor resultado debido a que las mujeres gestantes no van a presentar tanto dolor ni molestias, e incluso pueden tener una tasa alta de parto por cesárea en aquellas pacientes que han sido por tratamiento conservador.
Eso sería todo, doctor, de mi parte. Ya. Ya, este es de la vesícula ya es menos frecuente, ¿no? Es que opere en una vesícula ya tendría que ser un caso extremo, pues, ¿no? Una colecistitis a todo lado, ¿no? Muy poca vez los cirujanos operan una vesícula durante la gestación, ¿no? Una cosa es colelitiasis y otra cosa es colecistitis, ¿no? Colelitiasis ya tiene sus piedras, sus cálculos en la vesícula, ¿no? Y siempre le da sus cólicos, ¿no? A la paciente, ¿no? O a la gestante. Un cólico biliar, ¿no? Que decimos, ¿no? Viene con su cólico biliar a la emergencia con un dolor intenso en el hipocondrio derecho, ¿no? Y epigastrio, ¿no? Eso es colelitiasis, ¿no? Que da cólicos biliares, ¿no? Simple, le dan nomás su analgésico y listo, calma el dolor, el cólico, ¿no? Porque solo ha sido producido por un cálculo que se enclavó ahí, ¿no? En la salida de la vesícula coencístico, ¿no? Y produjo el dolor, ¿no? Un cólico, un dolor súbito intenso que lo trae a la emergencia, pues, ¿no? Eso es la colelitiasis, ¿no? O litiasis biliar, que da un cólico biliar y se le da su analgésico y calma y listo, ¿no? Y se va de alta. En cambio, la colecistitis ya es una inflamación, ¿no? Ahí sí ya se agrega inclusive fiebre, ya en casos avanzados, ¿no? Entonces, ahí hay otros síntomas, ¿no? Dolor, náuseas, vómitos, inclusive fiebre, ¿no? Pero si es una colecistitis, claro, teóricamente una colecistitis es una emergencia, ¿no? Es quirúrgico. Pero en la gestante igual, ¿no? Los cirujanos, como dicen el término, enfrían el cuadro, ¿no? Le enfrían una colecistitis, ¿no? O sea, quedan lo que ha dicho, ¿no? Dan hidratación, analgésicos y antibióticos, ¿no? Se le hidrata, se le da sus analgésicos, ¿no? Como un cólico biliar, ¿no? Para el dolor, y le dan antibióticos, ¿no? Porque una colecistitis ya es una inflamación de la vesícula, ¿no? Y se agrega, puede agregarse una infección bacteriana, ¿no? Entonces es lo que hacen, ¿no? Dar analgésicos, hidratación y antibióticos, ¿no? Y con eso se enfría, cede el cuadro y le dan de alta, ¿no? Entonces ya tendría que ser un caso extremo ya para que operen una vesícula, ¿no? Una colecistectomía durante el embarazo, ¿no? Ya le enfrían y ya después del embarazo ya se opera la vesícula, ¿no? Tendría que ser una real emergencia, ¿no? Una colecistitis con fiebre a todo dar, con leucocitosis, inclusive un abdomen peritoneal, ¿no? Eh, o a veces esa colecistitis en casos avanzados pasa a ser ¿qué? Una colangitis, ¿no? En la cual ya se agrega ictericia, ¿no? Ya una infección de las vías biliares, ya casos más avanzados, ¿no? Ya hay que hacer una CEPRE, ¿no? Para descartar compromiso, ¿no? Del colédoco, ¿no? De las vías biliares, ¿no? Del páncreas, ¿no? Ahora una pancreatitis no es quirúrgico, ¿no? De entrada no. Igual viene con pancreatitis, ¿no? Que igual solo es tratamiento médico, ¿no? Dieta absoluta, NPO, ¿no? Analgésicos, hidratación y manejo médico nomás de la pancreatitis, ¿no? Es muy raro que sea quirúrgico en el embarazo, ¿no? Los cirujanos, un cólico, lo que más te va a venir es eso, ¿no? Ya hay gestantes ya que vienen, en la gestación pues recuerdan que se favorece más la formación de litos, ¿no? Porque está disminuido el peristaltismo, disminuye todo, ¿no? Por la progesterona. Y se favorece, es más litogénico en el embarazo, ¿no? ¿Ves? O ya tiene el antecedente, ya desde que antes del embarazo ya tenía sus piedras, pero no sus cálculos. Entonces, siempre eso te va a venir frecuentemente a la emergencia, ¿no? Una gestante ya con su cólico biliar, entonces se da su analgésico, pues, ¿no? Su antiespasmódico, ¿no?
¿no? Tipo iosina, escopolamina, con metamizol, ¿no? O inclusive ya hay otros que vienen con cólicos a repetición, se le da pues su tramadol, ¿no? Y se puede dar en la gestante todo eso, ¿no? Se le calma el dolor, analgésicos en vía oral para la casa y ya está. Y una colecistitis, bueno, se hospitaliza, ¿no? Se observa todo y se enfría el cuadro, el cirujano le enfría todo y alta después, pues, ¿no? Sería, ya en casos extremos ya sería quirúrgico, ¿no? Muy bien, sigan. ¿Quién sigue? Yo soy Augusto Exelmes y vamos a continuar con hemorroides. ¿Ya? Las hemorroides son varicosidades en las venas rectales y pueden aparecer primero durante el embarazo a medida que aumentan las presiones venosas pélvicas. Comúnmente son recurrencias de hemorroides encontradas con anterioridad. Hasta el 40% de las mujeres embarazadas las desarrollan. El dolor y la hinchazón corrientemente se alivian con tópicos anestésicos aplicados, baños tibios y agentes reblandecedores de las heces. Con la trombosis de una hemorroide externa, el dolor puede ser considerable y esto puede aliviarse mediante incisión y eliminación de coágulo después de la inyección de un anestésico local. Siguiente, por favor. Las causas. Como hemos dicho, el aumento del flujo sanguíneo en el cuerpo de la madre va a ser una de las causas. También los cambios hormonales, los cuales van a provocar que el sistema digestivo se vuelva más lento. También otra de las causas, el aumento de peso de la madre. eh, También el crecimiento del útero, la disminución del flujo sanguíneo en el área pélvica, el esfuerzo que va a hacer la madre durante las deposiciones, el estreñimiento, lo que va a hacer que se siente durante periodos prolongados y también las infecciones anales. Siguiente, por favor. En cuanto a la clasificación de las hemorroides, tenemos las hemorroides externas y las hemorroides internas. Las hemorroides externas son aquellas que surgen distales a la línea anorrectal. Están cubiertas por epitelio escamoso estratificado y reciben inervación sensorial del nervio rectal interior. En consecuencia, el dolor y una masa palpable son quejas típicas. Después de la resolución, una etiqueta hemorroidal puede permanecer y está compuesta de piel anal redundante y tejido fibrótico. Por el contrario, las hemorroides internas van a ser aquellas que se forman por encima de la línea anorrectal y están cubiertas por una mucosa anorrectal insensible. Estos consiguen prolapsar o sangrar, pero rara vez se vuelven dolorosos a menos que experimenten trombosis o necrosis. Siguiente, por favor. En cuanto a la fisiopatología, las mujeres embarazadas van a ser más propensas a padecer hemorroides. Conforme el útero va creciendo, se va a generar mayor presión en las venas de la zona pélvica y en la vena cava inferior, lo cual se encarga de llevar la sangre desde las extremidades inferiores hasta el corazón, provocando que el paso de la sangre sea más lento y aumente la presión sobre las venas debajo del útero y haciendo que éstas se inflamen y se dilaten. Siguiente, por favor. En cuanto a las complicaciones del hemorroides, vamos a tener hemorragia rectal, el estreñimiento, el esfuerzo para conseguir una posición, el prolapso anal, la incontinencia rectal con manchas en la ropa interior, fisura, infección, úlceras anales, trombosis hemorroidal, también vamos a tener prurito y dolor anal, hematoquesia y moco en las deposiciones. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, para el diagnóstico nos vamos a basar en historia clínica, vamos a realizar la exploración física y la inspección visual del ano y del recto. En las hemorroides las técnicas de imagen no están indicadas,
En cambio, la colonoscopía no se va a realizar durante el embarazo, no se realiza durante el embarazo y es estrictamente necesario. En cuanto al tratamiento no farmacológico, podemos recetar a la paciente suplementos de fibra. Puedo decirle que evite la sedestación durante periodos largos de tiempo, evitar esfuerzos o levantar pesos, fomentar la forma física, que haga ejercicios, y tenemos que tranquilizar a la paciente y darle mayormente instrucciones dietéticas. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los suplementos dietéticos, podemos recetar a la paciente suplementos de fibra, lo cual su consumo diario va a ser de 20 a 35 gramos de fibra y también bastante agua. También podemos recetar la lactulosa, 20 gramos una vez al día. En cuanto a la paciente presente el estreñimiento no controlable. Y no vamos a utilizar pomadas antihemorroidales, y solo si, digamos, la paciente presenta fisuras anales. Siguiente, por favor. Eso es todo, gracias. Ya, está bien. Sí, pero las hemorroides ya poco frecuente, pero a veces algunas gestantes vienen, ¿no?, con hemorroides anales. Y bueno, el tratamiento básicamente es controlar nomás, pues ahí, ¿no?, las hemorroides, ¿no? Como ha dicho, se basa en esa triada, ¿no? Alimentos con fibra, ¿no? Se le da lactulosa, pues, ¿no? Que es para reblandecer las heces, ¿no? ¿No? Y cremas antihemorroidales, ¿no? Entonces se le indica eso básicamente a la paciente, ¿no? Se le da lactulosa si es que tiene estreñimiento, deposiciones duras. Entonces un reblandecedor de heces, ¿no? Lactulosa, ¿no? Dieta con fibra y cremas antihemorroidales, ¿no? Todo eso se le indica a la gestante en esos casos. Eh, ¿Qué más? Listo, ahí terminó todo. Sí, doctor, Eh, eso es todo. Ya está bien, sí, está muy bien. doctor, las exposiciones en sí tienen que ser 5 por cada seminario, así que 5 han expuesto con usted hoy. Y otros 5 ya expusimos con el doctor Rodríguez. Ah, ya, está bien, muy bien. Ah, ya, ya. Bien. Ya, pucha, y los otros 5, ¿qué les pongo en la nota del seminario? O sea, creo que en sí, o sea, como que tendrían que intercambiar notas o no sé cómo manejarán los doctores las notas, pero, o sea, en sí solo podían ser 5 por cada doctor. Ya, ya. El doctor Montes me pide, pues, ¿no? Como el grupo anterior me pidió la nota de los seminarios, entonces le mandé de todos, ¿no? Porque la vez pasada todos expusieron. Y yo a los otros 5, ¿cómo se el doctor Rodríguez me pasará las notas? No creo. ¿Cómo van a hacer? Ya, ya, pero no hay nada, todo se arregla. Eh, que entonces, no, porque al final manda de todos. Ya, como tenemos la siguiente clase, de ahí vamos a sacar preguntas y completamos pues las notas, ¿no? Listo. ¿Qué más? ¿Alguna duda? ¿Alguna observación?
Bueno, de todo lo que han expuesto, lo más frecuente que van a ver es apendicitis y los cólicos, ¿no? El cólico vesicular, el cólico renal, ¿no? Colicistitis muy poco, si es que eso ya lo refieren, ¿no? Pues, ¿no? Una apendicitis también se refiere, ¿no? De emergencia. Reflujo gastroesofágico ya se maneja médicamente, ¿no? Ya, ¿qué más? ¿Y cáncer en el embarazo? ¿Ya me he expuesto eso con el doctor? ¿Cáncer? Cáncer en el embarazo. No, doctor. Pues no. Ya hablaremos en las siguientes clases sobre eso. Cáncer en el embarazo, ya. Ya, está muy bien. Ya ponemos acá los 5 en el puesto, ¿no? Ya, entonces así he anotado acá los 5. Y ya la siguiente ya completamos, pero no, porque al final tengo que poner de todos, ¿no? Cuando me pida las notas. Este seminario vale 3 puntos, ¿no? 3 puntos, dice, ¿no? Sí, creo que también, no sé, algunos doctores, como el problema es eso de que solo pueden exponer 5, a veces ponen una nota grupal, doctor. O sea, una nota grupal de usted y una nota grupal del doctor Rodríguez y ya tenemos una nota general de todos. Claro. Ya, está bien. Ya, muy bien. Entonces nos vemos ¿cuándo? El martes, ¿no? Sí, doctor, el martes quedamos en la mañana. Listo. Martes en la mañana y jueves en la mañana. Ya, está bien. El martes en 9:30, máximo 10 de la mañana, ya, más o menos. Sí, doctor. Y ahí tratamos, ¿qué dijimos? Partograma, creo. Partograma. Ajá, Todo eso. partograma, inducción y conducción de parto. Ya, perfecto. Ya, repasen eso, entonces preguntaremos de eso y hablaremos sobre eso, ¿ya? Prepararemos algunas preguntas para eso, a ver. Bueno, al final vamos a preparar, ya es la última semana, preguntas de todo, pues, ¿no? De todos los temas, ¿no? Al final todo es servicio. Muy bien. Entonces nos vemos, jóvenes. Hasta el martes, ¿ya? Hasta el martes, doctor. Muy bien. Buenas noches con todos. Buenas noches, doctor. Buenas Gracias. noches, doctor. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.